Dios, te damos gracias en este momento por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre. En el nombre del Señor Jesús, queremos pedirte que nos dirijas a través de tu Espíritu Santo, que podamos comprender, que seamos sensibles y hagamos tu voluntad al escuchar tu palabra. Te damos gracias porque tú eres bueno, fiel, perfecto, santo, puro. Tú no aceptas nada que no sea recto delante de ti. Y por eso ninguno de nosotros puede llegar a tu presencia por obras propias, ni por apariencia, sino por la gracia y misericordia de Cristo Jesús, nuestro Señor, que murió en la cruz por nosotros y que tomó nuestro lugar ahí, y que por Él tenemos perdón de pecados por la justicia que se ejecutó sobre su vida y ahora nos ama y está con nosotros a través de tu Espíritu Santo. Dirígenos en el pie de tu palabra, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les había compartido antes que Filipenses es una carta que tiene que ver con el gozo. Quiero decir algo muy necesario, importante. La vida cristiana es una vida cristiana integral y no somos cristianos cuando estamos en el templo. Somos cristianos toda la vida, en todo momento, donde quiera que estemos. Algunas personas toman la actitud de ser cristianos en el templo y eso es error, porque en su casa viven como si no fueran cristianos. Y cuando hablo de eso es porque no hay gozo. De eso vamos a continuar hablando, porque toda la carta de Filipenses es una carta que habla del gozo en Cristo. Y también quiero decirles que algo que quiere el gozo del Señor, el gozo de Dios para nosotros, es el egoísmo. El egoísmo es, fíjense bien que es el egoísmo. Me lastimaron, hablaron de mí, se supo que algo pasó en mi contra y me han ofendido muchísimo. Ese es el egoísmo. Bueno, cuando vemos la epístola de Pablo, él empieza en el verso 1, solamente recordando Pablo y Timoteo, dice, siervo de Jesucristo. Y cuando escribe esta carta, está en la cárcel, no está llorando porque lo dejen y lo saquen rápido. Él no pide que metan palancas y que corre y háblale a fulano. Él está ahí aprendiendo que lo que no importa es él, y hoy vamos a ver acerca de eso. Lo que importa es el Evangelio, y el mensaje de hoy se llama el progreso del Evangelio. El progreso. Warren Wiersbe comenta, la palabra progreso significa avance de pioneros. Es un término griego militar que describe a los ingenieros de los ejércitos que van antes de las tropas para abrir camino en territorio nuevo. Eso es lo que significa progreso, avance de pioneros. Entonces era un grupo de ingenieros en guerra que iban a visitar las zonas que querían conquistar, y al ver esas zonas decían, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y todavía no llegaba el ejército, pero ellos querían que progresara el imperio al que servían. Pablo es un pionero y prisionero del Evangelio que avanza para extender el Evangelio de Jesús a otros países, aprovechando todas sus circunstancias sin lamentarse. Pablo nos está enseñando que el Evangelio va a progresar, va a avanzar, va a tomar ciudades nuevas, y que al tomar esas ciudades pues va a haber gozo, esperanza, tranquilidad, perdón, salvación, va a haber todo eso. Por eso Pablo no está pensando en él, está pensando en el Evangelio. Y cuando hacemos esto, estamos realmente sin quejarnos. Y lo contrario del gozo es quejarse. Una persona que se goza no se queja, y una persona que se queja no se goza.
Y ustedes pueden sentarse o platicar con personas que se las pasan quejando todo el tiempo. Se quejan de todo y no hay gozo en su vida. Pero también pueden sentarse a platicar con personas que se gozan y no hay quejas en su vida. Y Pablo, las circunstancias más difíciles, ven que son para el progreso del Evangelio. O sea, en vez de perjudicarle, está diciendo el Evangelio está progresando, está avanzando y tomando territorios nunca vistos. Fíjense, Pablo amaba tanto a la fe judía que persiguió a los cristianos hasta que se convirtió, porque Dios lo encontró en el camino a Damasco. Y a partir de su conversión, él sigue tratando de vivir el cristianismo, el evangelio, a partir del judaísmo. Pero es Pablo alguien que toma la decisión de prepararse y no se lamenta. Dios le cambió la dirección al apóstol Pablo. Fíjense, pretendía ir hacia el oriente, a Asia, y Dios lo envió al occidente, a Europa. Vamos a ver Hechos 16, 6 a 10. Y ahí empezamos a ver cómo Pablo no tiene voluntad propia y aplica lo que dice la Biblia. Si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces quiere decir que el apóstol Pablo no vive para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Y vamos a ver ahí, dice, y atravesamos Frigia y la provincia de Galacia, y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No vas a ir a Asia. Ellos pensaban ir a Asia, y el Espíritu Santo no vas a ir a Asia. Veamos, allí está el Espíritu Santo prohibiéndole. Y cuando llegó a la Misia, intentaron a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. No vas a ir para allá. No vas a ir. Y pasando junto a Misia, ascendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Cuando alguien le dice: ¿qué vas a hacer en la vida? Y voy a hacer dinero, voy a estudiar en tal lugar, voy a viajar, voy a hacer todo lo que se pueda, estoy joven. Bueno, para empezar, ¿le consultaste a Dios o no? Si es que eres cristiano. Y muchas veces, cristianos que me están escuchando, no pasan las cosas que uno quiere que pasen. No sucede lo que deseamos que pase. Y Dios lo impide. Pero ¿qué tanto nosotros, como Pablo, podemos decir, enseguida dimos por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciamos el Evangelio? O sea, ¿qué tanto las cosas que no podemos hacer, podemos decir: Dios, ¿acaso me estás diciendo que no vaya? ¿Acaso me estás diciendo que no es tu voluntad esa y que tú quieres otra cosa? Entonces ellos dijeron: ya no vamos a ir a Asia, vamos a ir a Macedonia. Y Filipos es una ciudad de Macedonia, es una provincia. Entonces, ¿qué hace Pablo? Obedece. Y en ese segundo viaje misionero se funda la iglesia en Filipos. Bueno, yo puedo ver aquí cómo Dios quiere que todos los cristianos seamos pioneros del Evangelio a todas las naciones y nos quiere dirigir también. Yo te pregunto: ¿cómo puedes ir a Europa, China, Francia, Italia, Argentina? ¿Cómo puedes ir? Pues de una manera muy sencilla, orando fervientemente que Dios haga su voluntad. Pero hermanos, ¿cuántos tiempo tenemos para orar? ¿Cuánto tiempo tenemos para leer la Biblia? ¿Y cuántos no se dan el tiempo para venir
a aprender la palabra de Dios por diferentes causas. Pero lo continuo es esforzarnos. Y claro que de vez en cuando no podemos venir, claro que pasará eso, y Dios lo sabe. Pero lo que Dios quiere es que usted y yo no busquemos lo nuestro, sino busquemos al reino. Pues díganme, ¿dónde quedan los cristianos brillantes, económicamente bien, deslumbrantes en su sociedad? ¿Dónde quedan? Si en la iglesia ni se aparecen, o son conflictivos. ¿Dónde quedan? Pues quedan fuera del reino, hermanos. Porque la oración de Pablo era que hubiera fruto en sus vidas. Y el primer fruto del que estamos hablando en nuestra carta es gozo en medio de las adversidades. Entonces todos los cristianos, no más Pablo, tenemos que ser misioneros. No quiere decir dejar tu trabajo e irte a viajar como algunos lo hacen. No, está bien para ellos. Sino tú toma tu tiempo para orar y para decir la primera oración es: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cómo se ponen las personas que no son cristianas y no se les concede su voluntad? Se enojan. Hemos dicho que pierden su gozo y pierden hasta la comunicación con sus mejores amigos porque están sufriendo. Dios usa algunos instrumentos, como dice el autor, algunos instrumentos en la vida del apóstol Pablo para el progreso del evangelio. Son 3 instrumentos que usa Dios, y hoy vamos a ver solamente uno, y les voy a leer el instrumento de Filipenses 1, 14. Son las cadenas de Pablo y sus prisiones. Ahorita vamos a ver eso con más amplitud. El otro es las personas que se oponían a Pablo y que lo criticaban, Filipenses 1:15 al 19. Y el tercer instrumento en la vida de Pablo es Filipenses 1:20 al 26, las crisis que vive él. Son 3 instrumentos para que él pueda ser un verdadero pionero del evangelio. Y ahora algo está perdiendo la iglesia: el brillo de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, que los transforme. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Por qué pasa lo que pasa? Y hermanos, lo que pasa en la iglesia le importa tanto a Dios como lo que pasa en la familia, lo que pasa en la sociedad, lo que pasa con los vecinos. Y no podemos ser cristianos de iglesia y perversos del mundo. No, somos cristianos en la iglesia y somos cristianos fuera de la iglesia. Y yo puedo ver aquí algo que Dios quiere que aprendamos. Una cosa es muy necesaria: las cadenas. Vamos a ver 2 Timoteo 2:9, donde dice así. Fíjense lo que dice: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a un malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Cuál es la actitud en la cárcel? Él está en la cárcel por predicar a Cristo. Pero él no es egoísta y no dice: sáquenme de la cárcel, por favor, sáquenme. No está diciendo eso. Él está diciendo: miren, me tratan con malhechor, pero la palabra no está presa. ¿Por qué? Porque no le habían tapado la boca. En esas cadenas tuvo oportunidad de testificar a un soldado cada 6 horas, que era cuando cambiaban la guardia. A ese soldado se le encadenaba, aunque vivía en la casa rentada
tenía libertad para hablar con personas que lo visitaban. Por eso las cadenas no me han impedido a mí predicar. Yo pregunto, ¿cuántas veces nos ha pasado que si tenemos un problema en la vida, luego decimos, ya no voy a tener? Ya no voy a ir. Ya no tengo ganas de ir. ¿Por qué? Porque no te está pasando lo que tú quieres. Pero si acaso has orado, Señor, has voluntad, no la mía, y Dios está marcándote que no vayas hacia allá, que vengas hacia acá, y podemos decir, Señor, inmediatamente voy a hacer lo que tú dices. Ese es el problema de la iglesia cristiana. Uno de los problemas de decir, si no me agrada la iglesia, me voy a otra. O simplemente no voy a ninguna y estoy en mi Biblia en mi casa solo. Así no tengo problemas con nadie. Y ustedes observen, los que venían frecuentemente al templo ya no vienen. En nuestros grupos de oración, por teléfono, oramos por las personas que venían al templo y ya no vienen. Y se están acostumbrando a no venir. Y como que no pasa nada. Y uno piensa, ¿estarán enfermos? No estoy enfermo. ¿Qué te pasó? ¿Tuviste algo que hacer? No fui porque no me interesaba. La iglesia se está haciendo apática y egoísta porque busca lo suyo, no lo del reino. Dice aquí que en esas cadenas, aparte de predicar al soldado, escribió las cartas Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón desde la cárcel. Su mente y su corazón, aunque estaba en la cárcel, él estaba orando y escribiendo, contestando. Él estaba interesado en las iglesias que ya dije, Colosas, Filipos, luego también dije Éfeso, y a una persona que se llamaba Filemón, cristiano, que sería muy bueno que leyeran su historia, la carta de Filemón. Entonces Pablo no se la pasa quejando. Ay, estoy en la casa, pobrecito de mí. No, él está haciendo la obra. Señor, está bien, yo le voy a escribir, está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo. Cuando estaba en la cárcel, oraba sin cesar, y su comunión con Dios afectó a varios de los oficiales de la guardia romana, de la corte de César. Eso se llama el pretorio, las autoridades que eran las que dirigían, escuchaban los destinos de Roma. Oraba sin cesar. ¿Y qué lograba? Que se convirtieran en algunos. Entonces quiere decir que así como el desánimo es contagioso, y hay gente que transmite la incomodidad, el enojo, transmite la crítica, transmite la envidia, transmite cosas malas. Así hay personas que lo hacen en lo discretito, no lo hacen abiertamente. Las personas que tenemos gozo en el Señor, pues tenemos el gusto y nos lo pasamos a los demás, lo compartimos. Y es algo interesante, porque continuamos diciendo que así como Pablo, hubo otros casos muy interesantes. Voy a citar a dos. Susana Wesley, inglesa, madre de 19 hijos. Ahora muchas personas están pensando en no tener hijos. Unas abiertamente lo dicen, no quiero tener hijos, y otras secretamente lo hacen también. Ella tuvo 19 hijos y no se quejó. 19 hijos. Susana Wesley, dos de sus hijos fueron Juan y Carlos Wesley.
fieles cristianos. Y ellos fueron pioneros del Evangelio. Y déjenme decir una cosa. Escuchen bien. ¿Por qué surgieron estos dos, Carlos y su hermano Juan? ¿Por qué? Hermanos, la mamá, además de hacer todos los quehaceres, que no había lavadora automática y no había pañales desechables, 19 hijos teniendo la atención, se daba el tiempo para enseñarles la palabra de Dios y se daba el tiempo para servir. Ella vivió 73 años, 1669 a 1742. Y entonces cuando leen su historia, por ahí leanla, van a decir madre del metodismo, madre de la Iglesia Cristiana Metodista. Ella no la fundó, pero al haber dado un buen ejemplo y una buena enseñanza bíblica a sus hijos abrazaron la fe y obedecieron, siendo pioneros del Evangelio, que quiere decir, ellos hicieron una gran actividad para el progreso del Evangelio. Yo quiero preguntar, las mamás cristianas de ahora, ¿qué reflejan? Yo estoy también enterado de que algunas mujeres dicen, tú eres bien fanática, déjate de ser tan fanática, mujer, sé más práctica. Hay personas que critican a las mujeres devotas, pero no se dan cuenta que deja más una mujer que enseña la palabra a un hombre que solamente le da para adelante, tope lo que tope. Prácticos, no tienen tiempo para Dios. Fíjense qué curioso, no se habla del esposo de Susana, el papá de Juan y Carlos Fuentes, no se habla, porque las mujeres, en este caso ella, logró que el Evangelio penetrara en el corazón de sus hijos. La siguiente, Fanny Crosby, al mes y medio de haber nacido quedó ciega, y en su edad adulta, con la fuerza de Dios, escribió himnos y cánticos o cantos evangelísticos. Fíjense bien, a los pocos meses de haber nacido quedó ciega, y a eso se le refiere, estaba encadenada. Las cadenas no eran de la prisión, las cadenas eran su ceguera que le impedían caminar y ver. Pero fíjense cómo ella, que vivió de 1820 a 1915, vivió 95 años. Pueden pensar las mujeres que ver mucho causa la muerte, ¿no? Hay mujeres jóvenes que se mueren pronto. Bueno, la mujer se dedicó en su vida a escribir poesía y era compositor. Las cadenas de Susana Wesley con 19 hijos, fíjense qué ironía. Ahora las mamás de un hijo, de 2 hijos, de 3 hijos dicen, este hijo no me deja hacer nada, me tiene encadenado. Mire nomás, yo tengo que ir, ya lo arreglé, ya se ensució, ya esto, ya aquello, ya llegué y hice la comida. Y están enfadados con 1, 2 o 3 hijos. ¿Por qué? ¿Por qué no mirar el poder de Dios en sus hijos y ver cómo mirando a los hijos que ya caminan, ya brincan, ya hablan y están gozándose el poder de Dios? Ahí está. El hijo ya se pregunta, ¿quién es Dios? Y ahí la mamá y el papá le están diciendo, ¿no? Fíjense que esta mujer, Fanny Crosby, sus cadenas eran la ceguera. Susana, su cadena era tener tantos hijos, y a ninguna de las dos les impidió hacer lo que hicieron. ¿Qué hizo Fanny Crosby? Escuchen.
escribió entre himnos y cantos evangelísticos 8,000. Oigan, no veía y podía escribir. Lo que le pasaba en su cuerpo no impedía el progreso del Evangelio. Y ahora déjenme decir otra cosa, con todo dolor de mi corazón se lo digo. Personas que son tan bellas, hombres y mujeres, no les da tiempo para arreglarse, para servir al Señor, porque están tan bellas. No pueden salir a tiempo, no pueden llegar. La pasaban arreglándose. Entonces, ¿cuál es el propósito de la vida? Que te digan qué bonito, que esto, que aquello, o el Evangelio que progrese. El egoísmo hace que las personas no avancemos en el Evangelio, que no seamos como estas dos personas, como Pablo. Nosotros podemos y debemos aprender a considerar circunstancias difíciles. A esas circunstancias difíciles le vamos a decir cadenas. Debemos aprender a considerarlas para el progreso del Evangelio, oportunidades para que progrese el Evangelio, en lugar de vivir quejándonos de lo que nos pasa. ¿Qué te importa? Lo que te importa es lo que platica. De la abundancia del corazón habla la boca. Y si estás desilusionado, hablas desilusión. Si estás amargado, hablas amargura. Lo que tengas en tu corazón va a salir por la boca. Y si de la abundancia del corazón es el Evangelio, lo que vas a hacer es predicar el Evangelio y las personas van a empezar a verte. Y nosotros somos testimonio para las personas. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y entonces hay personas que viven gozosas, dicen gozosas, porque las tratan bien, porque tratan a fulano, es otro ama perengano. Pero una persona que no es gozosa, pareja, es una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Porque no puede haber odio en el corazón de una persona y amor al mismo tiempo. Y el amor de Dios no comparte el lugar con el odio. Lo contrario al gozo sería la tristeza. Una persona que vive triste es una persona que no conoce el gozo. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo. Y ahí me quedo. Entonces, el Evangelio es sencillo. ¿Quieres que progrese el Evangelio? Pregunto. ¿Queremos que el Evangelio progrese? Pues entonces vivamos el gozo del Señor. Y dejemos de pensar en nosotros. Quitemos el me. Me hizo, me dijo, me recordó, me dañó. Y vivamos. Cristo quiere que sigamos adelante. Recordemos, el tema principal de la carta a los Filipenses es el gozo. El gozo no depende de las circunstancias, porque proviene de Dios. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Entonces, hermanos, es un desafío. Alguna persona te puede decir, no puedo preparar un mensaje. No te preocupes, tu mensaje lo estás viviendo diario. Cuando tú trabajas, cuando tú te reúnes, cuando tú estás dando el gozo en tu vida, ese gozo de Dios, ese gozo que no ve la prisión, sino que ve que se extiende el Evangelio en la prisión. A Pablo no le preocupaba estar en la prisión. Él quería que los que estaban encadenados, o él estaba encadenado a ellos, conocieran a Cristo. Quería la salvación de ellos. Y así nos pasa, hermanos. El gozo no viene de las circunstancias, sino dice el fruto del Espíritu es amor, gozo. Ahí me quedo. Por eso puedo decirles con todo mi corazón, creamos la Biblia, no creamos a personas, no me crean a mí,
Crean a la Biblia. La Biblia dice amor, gozo. Y con esos dos, si una persona no tiene amor, no tiene gozo, hermanos, necesita convertirse. Necesita convertirse. Y entonces yo puedo ver aquí la conclusión. El gozo que Dios nos dio, ninguna circunstancia, por difícil que sea, nos lo puede quitar. Nada. Bueno, hay personas que vienen a la iglesia y están enojadas, no tienen gozo. ¿Por qué? Porque falta que Dios toque sus corazones. Enojados por todo. Y dicen que conocen a Dios, pues ahí está el fruto del Espíritu, es amor, gozo. Cuando vivimos con gozo, participamos en el progreso del Evangelio, animando a otros a creer y a seguir a Cristo. ¿No les han dicho alguna vez, se siente bonito? Oiga, ¿usted por qué siempre se la pasa tan feliz? Oiga, ¿por qué nada le opaca? Bueno, es que Cristo es mi Señor y Él me va a ayudar en todo. Él dice en sus palabras: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Se acuerdan de ese salmo? ¿Cuál es? El número 23, uno de los versículos. Y no es que esté pasando por lo parejito, es que estoy en riesgo de morir, pero que aunque esté ahí, su vara y su callado me infundirán aliento. No vamos a tener miedo. Dice, además, aprendemos a vivir con un solo pensamiento, con una mente sencilla, como lo dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:21. ¿Qué dice? Fíjense lo que dice, sencillito. Dice, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces uno está pensando en el éxito en la tierra, en tus planes materiales. Deja de pensar en eso. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que tú necesites te va a venir por añadidura. Y una persona que está feliz no va a estar buscando lo que no debe buscar. Va a estar buscando de Dios. Aprendamos a vivir con ese pensamiento. Vivo para Cristo y muero para Cristo. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. O sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Pero no estamos diciendo, ¿y quién se va a quedar con mis tierras? ¿Quién se va a quedar con mi casa? Hay que tener, ¿qué vamos a hacer? Hay enojo. ¿Por qué? Hermanos, que Dios sea glorificado y que el Evangelio progrese entre nuestra familia, entre nuestra colonia, entre nuestros compañeros de trabajo, que el Evangelio progrese en nosotros mismos, para que dejemos de pensar en lo que yo quisiera lograr y no lograr. No te creas que las mentiras del diablo, cuando te ve, te dice no si les falta. Dios dice, la buena obra que empecé en ti, la voy a terminar hasta el día y yo regreso. Vamos a poner de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias en estos momentos, porque el progreso del Evangelio es algo que tú has querido que suceda y está sucediendo. Queremos, Señor, ser la iglesia que escucha tu palabra y que la obedece y que busca primeramente que tu Evangelio se extienda y llegue a otros corazones. Y no queremos ser estorbo para que otros confundidos digan, ¿y cómo si es cristiano, ¿por qué hace esto y hace aquello? Señor, queremos que las personas, al vernos a nosotros, puedan decir, quiero tener ese mismo Dios que tienen ellos, porque nada nos separa del gozo que tienen, del amor que tienen en ti. Dios, te damos gracias y te pedimos que escuchen nuestras oraciones cuando tenemos cadenas, cuando tenemos sufrimientos, cuando tenemos impedimentos, que nada nos impida
participar en que el Evangelio se extienda. Ayúdanos, Señor. Y gracias por los problemas, gracias por las cadenas, gracias por las personas que, como veremos en el mensaje de la semana entrante, las personas que nos critican, como criticaban a Pablo, que en vez de desanimarlo, lo fortalecieron más. Te pedimos, Señor, tu dirección, todo para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.